En unos minutos iniciaremos con la transmisión por el canal de YouTube del HR Fest. Iniciaremos esta segunda parte informativa del HR Fest 2026 con el Technical Program Chair, el Dr. Fernando Reyes Cortés. Hola a la comunidad latina y en general a la sociedad científica internacional. Esta es una atenta invitación a someter trabajos científicos al HR Fest, Festival en Robótica Humanoide. La idea central es tener un foro científico de calidad donde se propongan ideas que nos ayuden a reducir la brecha tecnológica, científica que tenemos en Latinoamérica. Es importante resaltar que el HRFES nace como una idea y visión original en 2024 del doctor Nicolás Figueroa, quien es el chair general de este evento. En este año 2026 se llevará a cabo en la Universidad de Callao, Perú, del 5 al 7 de noviembre. Por tal motivo se invita a científicos, inventores, profesores, alumnos, empresarios del área de robótica a someter trabajos al HRFES 2026. La página del evento es hrfes.org. Ahí pueden encontrar mayor información. Las áreas o tracks técnicos que estamos manejando es robótica y manufactura avanzada, gestión de la ingeniería, inteligencia artificial y ciencias de datos, tecnologías aplicadas. Para someter en forma anticipada, que es lo que le estamos llamando, hasta el 5 de julio, round 1. El envío regular está fechado para someter los trabajos hasta el 2 de agosto. La plataforma para enviar sus trabajos es a través de EasyChair. Todo esto viene indicado en la página del evento. Esta plataforma EasyChair tiene la enorme ventaja que el arbitraje, los referees que van a dar la calidad del veredicto, revisión sobre sus trabajos, tienen enorme calidad. Esto es una revisión por pares o blindaje a doble ciego, así se le denomina, y teniendo o cumpliendo con todas las características de calidad que nos pide la IEEE Explorer, porque en esta plataforma los trabajos aceptados serán publicados. Por tal motivo, esperamos verlos en la Universidad del Callao del 5 al 7 de noviembre para estar comentando, analizando, discutiendo la generación de nuevos conocimientos aplicada a la robótica humanoide. Allá nos vemos. Tenemos a continuación la presencia del Dr. Cristian Libaque, Track Chair de Gestión de la Ingeniería. ¡Atentos! Muy buenos días, mi nombre es Cristian Libaque y soy el chair del track de gestión de la ingeniería del HR Fest 2026. El día de hoy quisiera compartirles un poco este track. Cuando hablamos de innovación solemos pensar en la parte técnica de la tecnología, como es el caso de robots o inteligencia artificial. Sin embargo, una buena tecnología por sí sola no cambia el mundo. Lo que realmente genera impacto es la capacidad de gestionar esa tecnología, transformarla en soluciones y llevarla exitosamente a las organizaciones y a la sociedad en general, y que ésta sea adoptada y usada por los potenciales usuarios. Es precisamente este el propósito de este track. Buscamos investigaciones que exploren cómo las organizaciones desarrollan, implementan y gestionan la innovación tecnológica para crear valor, mejorar su competitividad y enfrentar los desafíos de la transformación digital. Nuestro track está organizado en 4 subtracks que abarcan diferentes dimensiones de este desafío. El primero de ellos se denomina tecnología, innovación y gestión de I+D. Aquí esperamos investigaciones que analicen cómo las organizaciones generan conocimiento, desarrollan nuevas tecnologías y convierten las ideas en innovaciones con impacto real. Algunos temas que encajan perfectamente son gestión de la innovación, gestión de proyectos de investigación y desarrollo, transferencia tecnológica, innovación abierta, ecosistemas de innovación
estrategias de innovación y capacidades dinámicas para la innovación. Si tienen investigaciones en estos temas o cualquier tema afín, son bienvenidos a este subtrack. El segundo subtrack se denomina Industria 4.0 y Transformación Digital. Este subtrack está enfocado en uno de los fenómenos más importantes de esta década, la transformación digital de las organizaciones. En este subtrack buscamos investigaciones relacionadas con temas como la Industria 4.0, la Industria 5.0, transformación digital empresarial, automatización inteligente, hiperautomatización, Internet industrial de las cosas, gemelos digitales, cadenas de suministro digital o inteligencia artificial aplicada a procesos organizacionales. Nos interesa especialmente comprender cómo estas tecnologías transforman la manera en que las organizaciones crean valor. Por ello, si tienen investigaciones relacionadas a estos temas o cualquier otro tema afín a ellos, son bienvenidos a este subtrack. El tercer subtrack se enfoca en la gestión ágil de proyectos. La velocidad de cambio exige nuevas formas de gestionar proyectos tecnológicos. Este subtrack reúne investigaciones sobre metodologías modernas para desarrollar productos, servicios e innovación. Algunos ejemplos incluyen investigaciones que abarquen Agile Project Management, Scrum, Kanban, el Lean Project Management, gestión de riesgos en proyectos tecnológicos, escalamiento de metodologías ágiles. En tal sentido, esperamos trabajos tanto desde la perspectiva técnica como de la gestión organizacional en este subtrack. Si tienen temas o trabajos de investigación afines, son bienvenidos a ser sometidos en este subtrack. El cuarto y último subtrack se enfoca en el emprendimiento tecnológico y startups. Este subtrack está dedicado a los emprendimientos basados en tecnología. Queremos comprender cómo nacen, crecen y escalan las empresas innovadoras. En tal sentido, son bienvenidas investigaciones sobre temas como startups tecnológicas, emprendimiento digital, modelos de negocios digitales, innovación disruptiva, ecosistemas emprendedores y escalamiento de empresas tecnológicas. Este espacio busca conectar la investigación académica con la creación de nuevas empresas y el desarrollo económico basado en innovación. Por lo tanto, si tienen trabajos de investigación relacionados a estos temas o afines, son bienvenidos a este subtrack. En conjunto, estos cuatro subtracks reflejan una visión integral de la gestión de la ingeniería. No se trata únicamente de desarrollar nuevas tecnologías, sino de comprender cómo gestionarlas, implementarlas, liderarlas y convertirlas en soluciones que generen valor para las organizaciones y para la sociedad. Por ello, invitamos a investigadores, docentes y estudiantes a enviar sus mejores trabajos. Si su investigación aborda la interacción entre la tecnología, personas, organizaciones e innovación, encontrará en este track un espacio ideal para compartir sus contribuciones con la comunidad científica internacional. En nombre del comité organizador, los invitamos cordialmente a ser parte del track de gestión de la ingeniería del HRFest 2026. Los esperamos. Nos acompaña el doctor Juan Sánchez, Track Chair de Tecnologías Aplicadas. Enviaré mi artículo. Hola a todos, en este video les voy a presentar el track de Applied Technologies, un espacio pensado para recibir investigaciones, desarrollos, prototipos, casos de estudio y soluciones tecnológicas aplicadas a problemas reales de la sociedad, la industria, la salud, las ciudades, las finanzas y la sostenibilidad. Este track busca reunir trabajos que no se queden solamente en la teoría, sino que demuestren cómo la tecnología puede ser diseñada, implementada, evaluada o adaptada para generar impacto. Por eso son bienvenidos papers con enfoques de ingeniería, innovación, analítica, inteligencia artificial, automatización, sistemas de información, modelamiento, simulación, optimización o transformación digital, siempre que exista una aplicación concreta. El primer subtrack se considera Internet of Things, IoT o Smart Cities. Este espacio está orientado a investigaciones relacionadas con sensores, dispositivos conectados, plataformas inteligentes, monitoreo en tiempo real, automatización urbana, soluciones digitales, todo para mejorar la gestión de ciudades y comunidades.
Aquí podrían enviarse artículos sobre sistemas IoT para monitorear calidad del aire, plataformas inteligentes para gestionar el tráfico, soluciones de alumbrado público, automatizado, redes de sensores para la prevención de inundaciones, sistemas de seguridad urbana basados en datos o aplicaciones para optimizar el consumo de agua y energía en edificios inteligentes. También son pertinentes estudios sobre arquitecturas tecnológicas para ciudades inteligentes, interoperabilidad de datos urbanos o análisis predictivo aplicado a servicios públicos. El segundo subtrack es Biomedical Engineering and Healthcare Systems. Este subtrack está dirigido a trabajos que integren ingeniería, tecnología y salud. Se esperan artículos sobre dispositivos biomédicos, inteligencia artificial en diagnóstico, sistemas de información en salud, telemedicina, procesamiento de señales biomédicas, análisis de imágenes médicas, rehabilitación asistida por tecnología, gestión hospitalaria y optimización de servicios de salud. Algunos ejemplos de artículos que podrían enviarse son prototipos de bajo costo para monitoreo de signos vitales, modelos de Machine Learning para apoyar el diagnóstico temprano de enfermedades, sistemas de priorización de citas médicas, aplicaciones de teleconsulta para zonas rurales, herramientas de visión por computador para análisis de movimiento humano o modelos de simulación para reducir tiempos de espera en hospitales y clínicas. El tercer subtrack es Financial Engineering and FinTech. Este espacio está pensado para investigaciones que apliquen herramientas tecnológicas, cuantitativas y computacionales al sector financiero. Aquí tienen cabida trabajos sobre analítica financiera, gestión de riesgo, automatización de procesos financieros, sistemas de pago digital, blockchain, modelos de crédito, detección de fraude, finanzas personales, inclusión financiera y soluciones fintech para empresas o consumidores. Por ejemplo, podrían enviarse artículos sobre modelos predictivos para evaluar riesgo crediticio, sistemas de alerta temprana para liquidez empresarial, herramientas de automatización contable para pequeñas empresas, plataformas digitales de pagos de bajo costo, modelos de optimización de portafolios bajo incertidumbre o aplicaciones de inteligencia artificial para detectar transacciones sospechosas. El cuarto subtrack es Renewable Energy System. Este subtrack recibe trabajos relacionados con tecnologías, modelos y sistemas orientados a la transición energética y la sostenibilidad. Se incluyen investigaciones sobre energía solar, eólica, biomasa, almacenamiento energético, microredes, eficiencia energética, gestión inteligente de energía, mantenimiento predictivo, sistemas híbridos y optimización de recursos energéticos. Algunos ejemplos de artículos podrían ser modelos para predecir la generación solar en zonas urbanas, sistemas IoT para monitorear paneles solares, estrategias de mantenimiento predictivo en parques eólicos, simulaciones para integrar energías renovables en redes eléctricas, análisis de eficiencia energética en edificios o modelos de optimización para comunidades energéticas sostenibles. En fin, en este track de Applied Technology, lo que se busca es conectar la investigación con la práctica. No se trata únicamente de presentar una tecnología, sino de mostrar cómo esa tecnología responde a una necesidad concreta, cómo fue diseñada o evaluada, qué resultados obtuvo y cuál puede ser su contribución para la sociedad, la industria o el conocimiento aplicado. Por eso, invitamos a investigadores, profesores, estudiantes, profesionales o innovadores a enviar trabajos que presenten soluciones tecnológicas aplicadas, prototipos funcionales, estudios de caso, modelos computacionales, metodologías de implementación o evaluación de impacto. Los artículos pueden estar en etapas de desarrollo, validación o aplicación siempre que tengan una contribución clara y una relación directa con alguno de los subtracks. Si tu investigación usa tecnologías para resolver un problema real en ciudades inteligentes, en salud, en finanzas o en energías renovables, este track puede ser el espacio ideal para compartir tus resultados, recibir retroalimentación y conectar con una comunidad interesada en la innovación aplicada. Muchas gracias. Les habló el doctor Juan Sebastián Sánchez Gómez, chair de este track de Applied Technologies, y esperamos sus contribuciones en este track. Hola a todos. Representando a los estudiantes tenemos a Daniel Tumba. General Student Ambassadors Coordinator. ¿Sabías que el Congreso de Tecnología más importante de Latinoamérica se va a celebrar en Perú? Pues yo soy Daniel Tumba, coordinador general de embajadores del HR Fest, y hoy te vengo a decir algo, que este evento no se construye desde
el escenario se construye desde tu campus, tu rama estudiantil y tu red de contactos. Sí, si eres estudiante o docente, lideras una agrupación técnica, pues quédate porque te voy a mostrar cómo convertirte en embajador oficial del HR Fest. ¿Y qué ganas con eso? Vamos directo al grano. Primero, el contexto. Pues el HR Fest es el Human Robotics Festival del 2026, pues este incentiva lo que es la innovación, el liderazgo y la robótica humanoide. Es la conferencia internacional oficial de la IEEE y se va a llevar a cabo del 5 al 7 de noviembre del 2026 en la Universidad Nacional del Callao. Sí, aquí en Perú. ¿Qué significa esto? Pues que los papers aceptados se van a publicar en IEEE Export apuntando de indexación a Scopus. No es un evento local, más es una conferencia con revisión doble ciego con International Advisor Board que incluye a la propia presidenta y CEO de IEEE, Mary Helen Randall, y líderes de la IEEE RAS como Jim Ostrowski y Andra Kea. Y aquí viene lo clave, pues el acceso al Congreso es totalmente gratuito. Sí, es totalmente gratuito, cualquiera puede asistir a auditorios, feria tecnológica, a las competencias, pero para que esto llegue a miles de estudiantes que aún no saben que existe, pues necesitamos embajadores y ahí es donde entras tú. Sí, tú. Pues si lideras una rama estudiantil IEEE, un club de robótica, una sociedad profesional o un gremio de ingeniería, esta primera opción es para ti. Ser Social Media Partnership es una alianza 100% digital y ágil. No necesitas mover gente físicamente ni gestionar logística, solo comprometerte a difundir el HRFest en tus canales oficiales. Pues, ¿qué recibes a cambio? Primero, la exposición internacional, tu logo y el nombre de tu agrupación aparecen como visibilidad de marca en los materiales oficiales del Congreso. Después, la certificación institucional. Sí, al finalizar el evento, recibes un certificado oficial en agradecimiento a nombre de tu organización, con el respaldo, por supuesto, de nuestro chair. Un respaldo formal de IEEE y del HRFest que puedes usar en informes, acreditaciones y presentaciones institucionales. El compromiso simple, difundir usando los materiales oficiales que entregamos y que las publicaciones puedan ser evidenciables. Sin evidencia, pues no es como que una certificación. Así de claro y sencillo. Ahora, si tu agrupación quiere un paso más allá, existe Student Branch Ambassador. Esta es la opción con ramas estudiantiles y IEEE y clubs tech que quieren protagonismo real en el evento. Primero, el reconocimiento público y trofeo al embajador destacado, pues la rama o club que más impacto genere y difusión y compromiso se lleva un reconocimiento físico en la ceremonia de clausura. Ahora, también tienen 3 pasos VIP de cortesía y con asientos preferenciales para que los líderes de tu agrupación vivan en el Congreso desde la primera fila, con acceso prioritario a auditorio de foro limitado. El logo de tu agrupación va a aparecer incluso como destacado como Supporting Partner en la web oficial HRFest y en el material del Congreso. Pues entonces ya ven que son 3, y no solo 3, sino que también hay uno cuarto, que van a recibir el certificado oficial de liderazgo para la agrupación completa, para los voluntarios que participen activamente. El compromiso es el mismo de siempre, o sea, es difundir, evidenciar y cumplir. Pero aquí el impacto se mide también en la calidad de ese compromiso. No solo compartes, sino que la comunidad realmente se entere y se inscriba. Ahora, si eres estudiante universitario o de instituto y no perteneces a una agrupación formal, pues esta es la puerta de entrada. Ser Campus Ambassador, sí. Pues los beneficios son personales y totalmente directos. Primero, preferencia de acceso a auditorio de aforo limitado, talleres y la zona Expotech. Ser embajador te da esa prioridad real. Segundo, que recibes el certificado de liderazgo oficial emitido a través de, tras validar tu portafolio de evidencias de difusión, pues no es un certificado genérico, es un documento que respalda que tú personalmente lideraste la difusión de un congreso IEEE. Tercero, pues es el reconocimiento, tu nombre
ya sea institución, escuela profesional, figuran en el directorio oficial de embajadores publicado en el HRFest. Eso es visibilidad académica profesional que puedes linkear en tu LinkedIn, en tu CV, en cualquiera de tus portafolios. Y aquí viene lo mejor. El reto de ingreso para ser Campus Ambassador. Sí, pues para convertirte automáticamente necesitamos ver esa motivación, esa energía. Pues entonces tienes que grabar un video corto en formato vertical, así como para Reels o TikTok, donde aparezcas tú junto a al menos 5 estudiantes de tu campus, de tu universidad quizás, que sigan un guión que te podemos brindar un formato. Así que yo voy a dar un ejemplo que se compone de 5 bloques. Espero que los puedas reconocer, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Me llamo Daniel y junto a mi equipo somos de la carrera de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Católica de Santa María, aquí en Arequipa. Queremos invitarlos al HRFest 2026, el mayor congreso internacional de tecnología de la región, del 5 al 7 de noviembre, aquí en Perú, en la Universidad Nacional del Callao, sí, en la capital de Lima. Pues envía tu artículo científico. Tendrás publicación oficial en IEEE Explore, apuntando indexación a Scopus con la tarifa más competitiva en toda Latinoamérica. Además, puedes participar en las competencias tecnológicas o asistir totalmente gratis a los auditorios y las ferias tecnológicas. Aquí, tu arenga final creativa y energética al unísono con tu equipo. Sube ese video, mándalo al comité y listo, ya eres miembro Campus Ambassador. ¿Sí? A ver, entonces vamos ahora a los, y no olvidemos de quienes forman a las nuevas generaciones. Faculty Ambassador. Si eres docente o investigador universitario, existe ser el Faculty Ambassador. Tu rol es diferente, pero igual de estratégico. Apareces destacado en el directorio oficial de embajadores, lo cual impulsa el perfil académico tuyo. Sí, un perfil académico internacional y fortalece tu networking con investigadores de la región. Pues recibes el certificado de liderazgo y revisor otorgado mediante hitos de impacto medibles, por ejemplo, si fomentas envíos de papers de tu universidad o participas en procesos de revisión. Aquí está el punto clave. Tú actúas como el catalizador principal para elevar a tu universidad al estatus de partner académico del HRFest. Es una oportunidad de posicionar a tu institución en el mapa internacional de la IEEE. Entonces, resumiendo, 4 formas de ser embajador. Cada una será dependiendo de tu perfil, a tu disponibilidad. Puedes ser Social Media Partnership para agrupaciones que quieren visibilidad digital, ser Student Branch Ambassador para ramas IEEE o clubs tech que buscan protagonismo real, Campus Ambassador para estudiantes individuales con energía y ganas de liderar, ser Faculty Ambassador para docentes e investigadores que quieren posicionar a su universidad. Entonces, aquí vamos. Ay, lo siento, se me fue un dedo. Todas tienen algo en común. Compromiso demostrable con la difusión del HRFest, evidencias que lo respalden. Sin eso no hay certificación, entonces no hay reconocimiento, pero con eso las puertas de un congreso internacional y IEEE se abren para ti. Mi nombre es Daniel Luciano Tumba López, coordinador general de embajadores del HRFest. Estoy aquí para invitarte a entrar al programa que mejor se pueda adaptar a ti. Así que hagamos que Latinoamérica se entere de que el futuro de la robótica y la innovación se va a hacer aquí en Perú, en la capital de Lima, este noviembre. Nos vemos en el HRFest 2026. Gracias. ¿Sabías que tu artículo científico aceptado en el HFest será publicado en la IB Explorer? Apuntando a Scopus y Web of Science. ¿Qué esperas? Escuchemos a continuación al Dr. Juan Herbert Grados Gamarra, Vicerrector de Investigación de la prestigiosa Universidad Nacional del Callao. Le hablo
internacional. Muchas gracias. El registro al evento y a las competencias es gratuito, ¡Es increíble! solo en el HR Fest 2026. Tenemos al Pitch Competition Chair, Ronald Barzola. ¡Wow! ¡No me lo pierdo! Hola, ¿qué tal? Soy Ronald Barzola, director de Innovación e Impacto de la Incubadora Scale y Program Manager de Impact Startup Competition, un programa de innovación social que tiene alcance en más de 70 universidades de Perú, Colombia, México y Bolivia. En esta oportunidad quiero hablarles del Innovation Pitch Competition que estamos organizando en el marco del HR Fest. El objetivo de esta competencia es conocer a todos los emprendedores, inventores e innovadores que puedan presentar un producto mínimo viable con un modelo de negocio para ser evaluado por líderes de la industria y potenciales inversionistas, ¿no? Quienes buscamos son ideas, MVPs, incluso que tengan primeras ventas, que ya cuenten con una solución innovadora y escalable. Tenemos todo un proceso de selección por fases y por etapas. Deben que preinscribirse y registrarse en el formulario que ya les estarán comentando a continuación. Y quiero hablarles un poco de lo que buscamos y cuál es el objetivo de esta competencia, ¿no? Finalmente, tenemos una rúbrica de evaluación para también darles un poco de idea de qué es lo que deben ustedes preparar para esta postulación. Uno de los criterios es innovación tecnológica. Lo que buscamos es ese nivel de disrupción, el uso de tecnologías exponenciales y toda la investigación que puedan ustedes aplicar en este proyecto. Otro criterio de evaluación importante es la viabilidad comercial y el modelo de negocio, ¿no? Aquí lo importante es tener claridad en su modelo de monetización y ese potencial de escalabilidad. Asimismo, también vamos a evaluar el liderazgo y el equipo, ¿no? Esas capacidades técnicas, experiencia y las habilidades de ejecución de todo el equipo fundador. Y finalmente la atracción y el nivel de madurez. El tema de la atracción es muy importante porque esto demuestra el progreso que han tenido con su proyecto mes a mes, semana a semana, toda la validación que han hecho del mercado y finalmente si han obtenido usuarios o incluso hasta primeras ventas. Así que quiero invitarte a que puedas postular a esta competencia de ideas de negocio con tu proyecto, si tienes un modelo, puedes inscribirte de manera individual, de manera grupal, así que estaremos compartiendo toda la información para que ustedes puedan participar y pertenecer a todas estas fases. Ahí nos vemos y te esperamos. A continuación, el ingeniero Carlos Nina, Chair del Smart Factory Challenge, Nos compartirá detalles de la competencia. Buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a esta presentación acerca de el concurso que presentaremos en este congreso HR Fest 2026, denominado Smart Factory Challenge. Vamos a explicar un poco acerca de las bases, algunas recomendaciones que tenemos para que puedan participar y unas pequeñas indicaciones o demostraciones de cómo debería lucir el proyecto que van a presentar los equipos participantes. Así que empecemos. Muy bien, empezaremos explicando un poco acerca de los conceptos principales del concurso y detallaremos un poco acerca también de las bases, de la forma en que esperamos que puedan participar. Primero que nada, el concurso está orientado a profesionales, estudiantes de las carreras de ingeniería electrónica, mecatrónica, eléctrica y afines, básicamente carreras relacionadas a la automatización industrial. Los participantes van a formar equipos que plantearán una solución a un desafío que se propondrá de parte de la organización. Este desafío tendrá que ser implementado en un entorno de simulación industrial que siga ciertos lineamientos estándar en la industria internacional. Dentro de los objetivos de este concurso se encuentran principalmente desarrollar una automatización integral
a partir de una celda de manufactura virtual. Principalmente lo que se espera de los participantes es que tengan suficientes conocimientos acerca de automatización industrial para que puedan implementar una solución práctica. Eh, el objetivo concreto de esto es incentivar el desarrollo de proyectos de automatización justamente en la comunidad de estudiantes y de profesionales. También promover el uso de estándares internacionales en la implementación de estos proyectos. Concretamente el estándar IEC 61131-3, que de alguna manera establece ciertos lineamientos para la programación de PLCs, de controladores lógicos programables. Y por supuesto fomentar el trabajo en equipo interdisciplinario y la resolución de problemas en entornos industriales realistas. Esta convocatoria en esta ocasión tiene las siguientes particularidades. Como mencionamos, el concurso está abierto a estudiantes y egresados de las carreras de ingeniería electrónica, eléctrica, mecatrónica y carreras afines. Los equipos estarán compuestos de 3 a 4 participantes por equipo. Los perfiles admitidos serán ya sea estudiantes de ingeniería de últimos semestres o profesionales del sector. Cada equipo debe contar al menos con una laptop o PC que cumpla los requerimientos mínimos para ejecutar el software de simulación, que detallaremos un poco más adelante. Cada integrante también deberá pertenecer única y exclusivamente a un equipo. No se permitirá que una persona pertenezca a más de un equipo. En cuanto a originalidad, se espera que los participantes presenten soluciones originales que sean de su propia creación. El proceso de inscripción para este concurso básicamente consistirá en la entrega de cierta información para el registro de los participantes. Al momento de la inscripción deberán contar con sus nombres completos, un documento de identidad, DNI en caso de ser peruanos o algún documento equivalente en caso de ser ciudadanos de alguna otra de algún otro país. También deberán proveer un correo electrónico y un número de celular activo. Deberán indicar también de qué carrera provienen, de qué universidad y un código de estudiante si es que esto aplica, es decir, si son estudiantes aún. Los costos de inscripción serán comunicados a través de los canales oficiales del HRFES 2026. Dentro de las características ya técnicas de lo que van a desarrollar los participantes, el stack tecnológico estará compuesto principalmente de 3 partes. La primera es las partes de control, el PLC virtual como tal. Recomendamos que usen Codesys versión 3.5 Servipack 7 para que puedan usarlo de tal manera que puedan conectarse con Factoría.io, que es el otro software que usarán, que es la parte 2 precisamente, que es la planta virtual. El concurso constará en que cada participante debe usar un entorno virtual, una planta creada en Factoría.io, y debe crear un programa en el PLC virtual para que pueda controlar este entorno. El protocolo de comunicación a usar será OPC-UA o Modbus TCP/IP. Eso se deja a elección del equipo. Sobre el control, el PLC virtual también, a pesar que recomendamos usar Codesys versión 3.5, también se permite que alternativamente algunos participantes, si lo prefieren, usen OpenPLC. Como mencionamos, el uso de Factoría.io permitirá a los participantes que puedan controlar un entorno físico simulado a partir de sus programas en PLC.
Como mencionamos, para la configuración del entorno basado en códices, recomendamos que se haga la instalación específicamente de la versión 3.5 Servifax 7, dado que hemos encontrado que esta versión permite conectarse con Factoría.io sin necesitar de una licencia concreta de códices. La idea es que los participantes puedan trabajar esto sin tener que incurrir en un costo de adquisición de licencias. Por supuesto, si un equipo tiene una licencia activa y puede usarla, no habría ningún problema. Pero si no la tienen, recomendamos usar Codesys 3.5. En esta presentación dejamos el link a un recurso donde pueden encontrar información acerca de cómo hacer la instalación propiamente. Muy bien, en cuanto a los requerimientos obligatorios de lo que deben construir los participantes en su solución, hay tres campos importantes. Por un lado, debe tener el programa un modo manual y un modo automático. Es decir, la celda debe poder operarse en ambos modos y esto debe poder elegirse dentro del HMI directamente, como sería en una aplicación industrial. También deben implementar una gestión de alarmas, es decir, una parada de emergencia funcional y un rearme o reset de seguridad. Por supuesto, debe contar también con una interfaz, un HMI, que permita la visualización en tiempo real y el conteo de piezas y el estado del sistema. Eso se considera requisitos obligatorios para la implementación. Los criterios de evaluación que usaremos para determinar cuáles serán los equipos ganadores, se usará la siguiente rúbrica para la evaluación. Esta consta de 5 criterios principales. El primero es la funcionalidad técnica, que tiene un peso de 40%. Básicamente consiste en determinar si la máquina cumple o no con la secuencia que se solicitará para la solución. El segundo criterio es el uso del estándar IEC 611-313. Tiene un peso del 20% y consiste básicamente en el uso correcto de lenguajes, de modularidad y de uso de comentarios en el código que se implementará. El tercer criterio es el diseño del HMI. Tiene un peso del 15% y consiste en que se pueda tener cierta claridad en la interfaz, un manejo de gráficas y facilidad de uso de la solución. El cuarto criterio es la optimización del ciclo, con un peso del 15%. Se busca aquí alcanzar una eficiencia de los movimientos del manipulador y tener una mayor cantidad de piezas por minuto movilizadas. El quinto criterio es crear una documentación básica, de un peso del 10%. Consiste en la entrega de un breve listado de variables y descripción de la solución. Esto básicamente, estos criterios obedecen a que buscamos que la solución que se plantee se parezca lo más posible a una entrega final de un proyecto industrial profesional. La selección de ganadores se hará, por supuesto, por parte del jurado calificador. Se sumarán los puntajes obtenidos en la rúbrica que mencionamos antes. Los criterios de empate y desempate se harán de acuerdo a los siguientes parámetros. En primer lugar, el mayor puntaje en funcionalidad técnica. En segundo término, el mayor puntaje en optimización de ciclo. Y como tercer criterio de desempate, la decisión final del jurado calificado. Los equipos ganadores van a ser anunciados durante el evento HRFest 2026, según el cronograma que se publique para el evento.
Aquí como recomendación final les mostramos cómo debería lucir una solución final implementada para el concurso que estamos planteando. No necesariamente el entorno va a ser similar o idéntico al que estamos mostrando, pero es una forma en cómo debería funcionar un sistema implementado para este concurso. Aquí como ven, eh, el flujo del producto viene a través de esta banda, se recoge mediante este manipulador cartesiano y se ubica sobre los pallets. Como ven, hay una utilización correcta de los sensores, de las paradas y arranques de los motores, tanto en la recepción de los paquetes del producto como en el suministro de los pallets para que sean cargados. Todo eso se va a evaluar dentro del marco de la rúbrica que mencionamos anteriormente. El objetivo de esto, repetimos, es hacer que las soluciones que se desarrollen tengan la mayor similitud con un resultado profesional que buscamos promover justamente. En este caso, como pueden ver, se ha usado justamente códices y se ha usado variables, ¿no? Los parámetros justamente necesarios para crear una solución de este tipo. Si bien es cierto, el jurado calificador va a evaluar el resultado final de la implementación, es decir, va a evaluar cómo se comporte el sistema dentro de Factory.io. También van a tener la potestad de revisar el código internamente para que puedan evaluar el criterio de cumplimiento del estándar IS. Así que de este modo es como esperamos que puedan ustedes desarrollar, implementar y documentar la solución para una aplicación industrial práctica. Así que sin más, los invitamos a todos y todas los profesionales a participar en este concurso, a que puedan demostrar sus habilidades y conocimientos en automación industrial y nos ayuden a su vez a promover más acerca de esta actividad en todo Latinoamérica. Esperamos verlos en el concurso y sin más nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Desde el 2 de julio del 2026 podrás registrarse en el Congreso de mayor impacto de la región. Vacantes limitadas. ¿Cómo están? Soy el doctor ingeniero Nicolás Figueroa y quiero comentarles ahora sobre las competencias de robótica, innovación y liderazgo. Estos son retos para estudiantes y desarrolladores y para toda aquella persona que le interese participar de la competencia que estamos promoviendo en el HR Fest 2026. Demuestra tu talento en los tres pilares de nuestro Congreso: robótica, innovación y liderazgo. Las competencias están diseñadas con un alto rigor técnico. Las presentaciones oficiales serán en español y con total soporte en inglés para nuestras delegaciones internacionales. Veamos un poco sobre las políticas generales y el roadmap. Para garantizar la equidad y el más alto nivel competitivo, todas las categorías del HR Fest 2026 se rigen bajo las siguientes normativas transversales y el sistema de top 8 de finalistas. Tendremos equipos y divisiones por edad. Los equipos pueden estar conformados por un máximo de 5 integrantes, permitiendo la mezcla de estudiantes de diversas universidades o instituciones. Menores de 18 años serán parte de la división escolar, enfocada en exhibición, en aprendizaje y en menciones de honor. Si logramos tener un buen número, pues se va a formar una competencia. En caso contrario, pues estaría enfocada en exhibición. De la misma forma, con mayores de 18 años, competencia oficial universitaria y profesional para el podio absoluto.
Si de igual manera no se logra el mínimo, es modo de exhibición. Si se logra el mínimo, pues entra en modo de competencia. Veamos sobre los beneficios y las obligaciones. Clasificar en el top 8 otorga el estatus de finalista global. La asistencia presencial es obligatoria para disputar el podio. Lo que obtendrás es un certificado físico de excelencia y premio sorpresa. Reconocimiento público y prioridad absoluta en cupos como el tour técnico, cultural, entre otros. Algo muy importante que necesitas saber. Si no asisten los 8 equipos, el primer, el segundo y el tercer lugar se disputará únicamente entre los finalistas que hayan llegado físicamente al evento. Quienes no asistan recibirán solo un certificado digital de clasificación. Veamos el cronograma oficial. La apertura es desde el día de hoy, 2 de julio, publicación de bases y apertura de las inscripciones. Luego, el cierre de envíos será el 20 de septiembre, la fecha límite impostergable para envío de videos y documentos. Los resultados de los top 8 será el 30 de septiembre, notificación oficial a los 8 mejores equipos. Y la gran final, el día viernes 6 de noviembre, día central de las competencias presenciales in situ. Veamos sobre la competencia Mini Humanoid Challenge. El robot debe ser un robot bípedo humanoide que camine en 2 piernas, flexione las rodillas y se desplace su centro de gravedad. El filtro de calidad. No se permite el uso de robots comerciales sin modificación. Se exige una contribución técnica mínima comprobable, un rediseño de hardware o modificación del algoritmo de marcha o algo que involucre que tú has hecho modificaciones tanto o de hardware o de software que puedas evidenciarlo. La fase clasificatoria. Los equipos enviarán un video, una toma continua sin cortes ni ediciones, donde el robot se tiene que desplazar unos 60 centímetros en línea recta y tiene que superar un obstáculo básico, mostrando las medidas reales con una cinta métrica en el video. Ahora, podemos tener robots autónomos o por radiocontrol. Si se alcanza un mínimo de 8 inscritos por modalidad, se abrirán las llaves separadas. Eso significa que si hay un mínimo de 8, podríamos tener 8 de la categoría autónoma y 8 de la categoría radiocontrol. De lo contrario, competirán juntos, pero los robots autónomos recibirán una bonificación de puntaje para compensar la dificultad. Ya que han visto sobre la categoría Smart Factory Challenge, les daré un breve resumen importante que podrán encontrar en la página web. El desafío ya se encuentra publicado en la web. ¿Qué es lo que tienes que desarrollar? Desarrolla una solución de automatización integral para una celda de manufactura virtual, resolviendo un problema de paletizado inteligente y gestión de calidad. La tarea clasificatoria. Clasificación de cajas. Los equipos deberán programar una rutina de selección y clasificación de cajas por tamaño y color utilizando los entornos permitidos. La prueba de clasificación. Un video máximo de 5 minutos, grabado mediante Zoom o similar, con la cámara del participante encendida en miniatura. Se debe explicar el proceso, mostrando el código activo y la simulación corriendo, estrictamente sin cortes de edición. La final, el top 8, se enfrentará en una escena secreta. Va a ser presencial con una duración de 2 horas continuas en el Congreso. Los requisitos obligatorios es la operación manual automática, gestión de alarmas, paro de emergencia y reset, una interfaz HMI en tiempo real. Sobre los elementos que vas a utilizar para la competencia, lo podrás encontrar en nuestra página web, que ya está disponible. Vas a encontrar las características de la evaluación, el entorno y la opción de preregistro y de registro.
Preregistro significa que tienes interés en participar. Se te van a pedir datos básicos. Esto nos va a poder servir para poder estimar la cantidad tentativa de interesados en querer participar en la competencia. Así que si te interesa participar, no es necesario que por el momento tengas todo listo, pero quieres mostrar tu interés, te pedimos de que llenes el preregistro. Luego, cuando tengas todos los elementos necesarios en cualquiera de las categorías, se te pide de que llenes el registro y los entregables que se te soliciten. Como ya hemos visto en la categoría del Innovation Pitch, les voy a comentar unos detalles más que podrán encontrar en la página web. Ya se encuentran disponibles las bases, los entregables, la evaluación y la opción de preregistro y de registro. En las bases, como bien indica, el perfil va dirigido a startups, fundadores individuales o equipos con soluciones innovadoras y escalables, fase de idea, producto mínimo viable o primeras ventas. El objetivo es proveer una plataforma para conectar modelos de negocio disruptivos con líderes corporativos e inversores. La final in situ, como bien se aplica a las demás categorías, es el top 8. Dispondrán de 5 minutos de pitch en vivo frente al panel de jueces, seguido de hasta 5 minutos de preguntas y respuestas en directo. Si quieres saber más sobre la categoría del Innovation Pitch, te invitamos a que visites la página web. Como bien se mencionó, todos los enlaces ya están disponibles para el preregistro. Te invitamos a que puedas difundir las competencias que estamos impulsando en el HR Fest 2026. También invitamos a las empresas a que se sumen como sponsor y puedan sumar y aumentar el pozo en el tema del premio de cualquiera de las categorías de su interés. Así que sé parte de las competencias, difunde la información y logremos que el HR Fest sea una fiesta para todos los que les gusta la innovación tecnológica. Ya deseo participar de las competencias. Para más información, visita nuestra web hrfest.org. Esperamos verte en el Congreso. Síguenos por nuestras redes sociales.